yo siempre me he imaginado que Cefampi ha sido como un camioncito que tomé y la gente se fue sumando. Yo iba y les platicaba, oye, vamos a las maquilas a dar pláticas, vente. Y me empezaron a abrir las puertas. Yo siempre he creído mucho en Dios y creo que Dios iba abriendo puertas, iba a las maquilas, iba aquí, iba allá. Al final de cuentas, hoy estamos organizando un foro, estamos retomando nuestra posición en la comunidad. Hemos atendido más de 15,000 beneficiarios a lo largo de estos 10, 12 años que tenemos ya trabajando. La Virgen de Fátima hace milagros, Malverde hace milagros, la Santa Muerte hace milagros, la Santería hace milagros, según como cada quien lo concibe. Entonces dije, bueno, ¿será que entonces la semejanza con Dios es que nosotros pensamos, creemos, hablamos, sentimos y creamos? Una vez me dijo un alumno, maestra, entonces en eso consiste todo, en cambiarle el pensamiento al paciente. Sí, le dije, en eso consiste todo. Dijo, pues no está tan difícil, ¿no? Le dije, a ver, hágalo el suyo, abrácelo, sea usted ese amor. Usted regálele esa flor a su hija, usted déjele esas palabras de validación, de amor, de manera que ella no necesite. Y está como la señora que llegó con la adolescente embarazada y me dijo, por eso no le hice quinceañera, porque yo ya le había dicho que ella antes de los 15 me iba a salir embarazada. Y le dije, ¿cómo no se le ocurrió decirle que iba a ser médico o abogada, hombre? Sí. Igual lo hubiera hecho. Estoy muy contento de recibirte hoy, Lucía Barrios. Gracias por estar aquí en la mesa de Expo Liderazgo. Gracias a ti, Israel. Un gusto saludarte y estar aquí con ustedes acompañándolos hoy. Gracias. Y antes de entrar de lleno con nuestra conversación del día de hoy, déjame presentarte un poco. Para quien no te conoce todavía, sepa por dónde vamos a ir en esta entrevista del día de hoy. Tú eres Lucía Barrios, eres psicóloga, eres psicoterapeuta, conferencista, autora y fundadora del Centro Familiar Psicológico. Es una asociación civil que casi nace debajo de un árbol. Cuéntanos la historia, ¿cómo nace esta asociación civil? Fíjate que sí, literalmente nace debajo de un árbol, en una de las banquitas de un parque, dando terapia, que te lo juro que jamás me imaginé que iba a ser lo que ha sucedido en ese momento. Solamente mi intención era ayudar a esa señora y que ella, en la asociación donde yo estaba laborando, no podía pagar sus consultas y por X o Y dejaron de aceptar consultas gratuitas. Entonces yo le dije, pues yo la veo aquí en el parque a la vuelta de la asociación, porque pues no la conocía, etcétera, ¿no? Entonces esa señora empecé a verla ahí cada semana y luego ya trajo a su vecina y luego ya traía a su prima. Entonces ya les dije, bueno, ya me voy a venir los martes en la mañana, voy a venir pero a otro parque que ya estaba más padre, más bonito, tenía juegos para los niños y así se fue dando. Hasta que un día me los llevé a mi casa, ¿no? Y empecé a consultar en mi casa. De ahí, pues ya, yo estaba casada y mi pareja me dijo, oye, pues tienes que rentar ya un lugar porque los niños, etcétera. Y entonces voy, rento un lugarcito X y empiezo, pues, a atender casos. Cobraba 50 pesos, creo. Cobraba nada, nomás era, yo quería estar haciendo algo por la gente, ¿no? Ayudar a la gente. Y justamente, discúlpame que te interrumpa, justamente yo, eso es lo que quiero preguntarte y hacer este alto. ¿Qué te mueve o qué te movió en ese momento a decirle a esta persona? Puede ser muy obvia la respuesta, pero ¿qué te movió a decir los recursos que tenemos es una psicóloga, una persona en crisis y un parque? Ayudemos. La respuesta puede ser muy obvia, pero intrínsecamente, ¿qué te estaba moviendo a hacer eso? Sabes que yo creo que desde niña he tenido ese impulso por ayudar al otro. Cuando yo tengo 4 años, más o menos, entre 4 y 5 años, mi papá tiene un accidente donde él queda por un tiempo completamente paralizado y por el resto de su vida quedó paralizado por la mitad de su cuerpo. Creo que este episodio de mi vida a esa temprana edad me hizo ser muy autosuficiente porque pues obviamente yo empecé a crecer casi levantándome sola para ir a la escuela, etcétera, etcétera, porque había unas prioridades muy grandes que atender con lo que estaba viviendo la familia. Y otra, pues este impulso por ayudar al que consideras que necesita, ¿no?
Entonces, en este caso, fíjate que yo en la psicología he encontrado ese recurso de que siempre procuro, me decía hace poco una amiga, es que siempre estás trabajando. Le digo, pues no es que esté trabajando, es que es psicóloga, siempre psicóloga. Es como el médico, no podría dejar de ser médico. Entonces procuro a veces, porque sé que con algo pequeño o que hagas distinto, puedes vivir diferente lo que me estás contando, ¿no? Entonces procuro darle bien. Ahora, con esta señora, y todavía yo la veo y tengo contacto con ella y la veo cómo ha crecido, cómo ha salido adelante con sus hijos, la historia que ha vivido, etcétera. Y es algo que pues todavía me motiva, ¿no? Hoy por hoy, Cefampi ha crecido bastante porque de ahí yo siempre me he imaginado que Cefampi ha sido como un camioncito que tomé y la gente se fue sumando. Yo iba y les platicaba, oye, vamos a las maquilas a dar pláticas, vente. Y me empezaron a abrir las puertas. Yo siempre he creído mucho en Dios y creo que Dios iba abriendo puertas, iba a las maquilas, iba aquí, iba allá. De manera que fue creciendo. Y llega un momento en mi vida donde me doy cuenta, pues esto también hay que hacer dinero, ¿verdad? Para ayudar al prójimo, no es nada más dar y dar y dar, te desgastas y tenemos que... Entonces empezamos... conozco a alguien que también me va llevando y hay que hacer una asociación y hacer un consejo y tienes que, desde la cuenta del banco, todo el proceso que viví para poder ser donataria. Y fue un proceso de emprendimiento. De emprendimiento, totalmente, pero no era con la intención de, yo me hice, después dije, soy empresaria. Ok, entonces ahora déjenme, me dedico a hacer empresa esto, que realmente yo cuando, poco antes de divorciarme, es cuando empiezo en el mundo ya de las empresas, entro a BNI, me hacen presidente de BNI, Fabián Hidalgo, un abrazo, y eso fue una experiencia de mucho crecimiento profesional para mí y para Cefampi. Porque entonces ya fue estructurarlo. Yo me acuerdo que al principio iba ahí a las capacitaciones y yo les decía, no, es que lo que yo doy es gratis. No, es que ya no lo vas a dar gratis, ya vas a cobrar, ¿no? Hoy por hoy estoy en el Hospital Ángeles y la verdad es que la consulta es alta y la gente paga porque es un buen producto. Como decía Wallace Wattles, ¿no? Les damos mucho más de lo que tú puedes pagarme con dinero. Y entonces cuando ya reconocemos ese valor, pues empieza a crecer Cefampi, empezamos a hacer la plantilla de psicólogos, empezamos con este auge, hacemos un proyecto con FUSH y ¡paz! Viene como estos momentos de golpe, de catástrofe, que viene la pandemia, viene el divorcio, y ¡pum! Vino como una pausa, ¿no? Para Cefampi. Pero hasta hoy, bueno, ya si quieres te voy platicando cómo al final de cuentas hoy estamos organizando un foro, estamos retomando nuestra posición en la comunidad. Hemos atendido más de 15,000 beneficiarios a lo largo de estos 10, 12 años que tenemos ya trabajando en la comunidad. Ha sido una infinidad de psicólogos que se han preparado porque me hice maestra en la UACJ para llevarme dije, ¿cómo le hago yo para poder ayudar a la gente gratis? Obviamente hay quien puede pagar, pero hay mucha gente que no puede pagar y que yo sé que dándoles un poquito de terapia van a poder pagar después. ¿Sí me explico? Y me traía yo a mis alumnos de practicantes y los preparaba y los ves que son excelentes terapeutas ya emprendiendo, trabajando en otros lados, que también han nacido de Cefampi. Hay asociaciones, hay 2 asociaciones más, que hoy por hoy también está una dedicada al autismo, otra también a los niños y los problemas de aprendizaje, que surgieron también de Cefampi. Entonces, hemos realmente impactado nuestra comunidad a través de la asociación de una manera muy linda. Y en este quiebre que te digo, donde entra la pandemia, fue una que tuvo su vertiente, su doble filo. Porque por un lado, todo lo que se cayó, pero por otro yo profesionalmente me lancé en plataformas, dimos terapia psicológica en Cefampi a Ecuador. Yo tuve pacientes de Australia, obviamente en español, ¿verdad? Trabajamos con gente de Estados Unidos, de todas partes, de El Salvador, de México, en toda la República,
por este asunto de BNI. Yo era presidente de BNI, entonces me metí que el BNI Airlines y andaba. Bueno, tuvimos muchísimo trabajo, capacitaciones, hice un congreso virtual y toda esta revolución y de pronto, ¡pam!, me divorcio, ¿no? Antes de entrar al otro tema, una pregunta que creo que puede darnos mucho valor también. ¿Tú te imaginabas ese día? Digo, ya sé que el día como tal no, pero eres una mujer bastante apasionada, eres una mujer bastante visionaria. ¿Y tú te imaginabas que tu asociación podría llegar a impactar a los miles y miles de personas y de familias y de sistemas como lo está haciendo hoy en día? Fíjate que no, la verdad ni lo tenía en la mente. Sin embargo, creo en que Dios pone sueños en ti. Y ahora sí, pues ahora sí tengo una visión bien grande que todavía falta un camino que recorrer para llegar ahí, para lo que yo concibo que podemos aportar en cuanto a salud mental para la comunidad. Mira, te pongo un poquito de trasfondo en el que yo vengo criada de una religión cristiana. Considero que la Biblia y las religiones de cierta manera te dan un cierto alivio emocional en situaciones de crisis o de catástrofes. Sin embargo, en algunas situaciones y muchas de las veces capturan tu alma, ¿verdad? O sea, sí, pero tienes que darme tu dinero, tienes que servir, tienes que trabajar para mí, tienes que y si te vas de aquí ya no vas a tener nada bueno porque te captura la religión. Y yo encontré en la psicología la manera de poder traer un real alivio emocional, una manera de curar al otro emocionalmente, restaurarle su alma y usted me paga mi dinero y que Dios lo bendiga y nos vemos en el camino, ¿ves? Su alma es suya y mi alma es mía. Y eso me ha dado la posibilidad de poder tocar muchas almas y por eso te digo, busco que a lo mejor a veces con una palabra, con una sonrisa, con una situación agradable a alguien puedas aportarle algo bueno y entonces puedas tocar esas almas. Que al final de cuentas, yo digo que los psicólogos somos curadores de almas, ¿no? Tocamos las mentes, analizamos el comportamiento. Mi amigo Hugo Urschle me diría clínicamente y científicamente que otras cosas, pero eso es lo que hacemos. Oye, pregunta. Dices que el psicólogo cura el alma porque hablas de Biblia, de religión de Dios. Entonces, ¿cómo le haces para esa competencia, ¿no? A ver, que no es Dios el que cura y sana el alma y, o sea, el psicólogo ahí, ¿cómo se mete a curar el alma si el alma la cura Dios? Fíjate que súper buena pregunta. Yo a lo largo de mi vida conocí al Dios de la Biblia, ¿verdad? Que aunque fui bautizada de bebé por mis abuelos y todo, luego mi mamá se hace cristiana y yo voy criada en base al Dios de la Biblia. Y yo desde niña he tenido mis propios encuentros con Dios personales. Entonces, hubo un tiempo que iban a mi casa y le decían a mi mamá, háblale a tu hija para que ore por mi hijo porque mi hijo se siente mal y ella ora y pasa algo, ¿no? Creencias de la gente o yo iba y oraba. Fui muy enfocada por ese camino. Entonces, cuando yo empiezo a estudiar psicología y escucho al primer maestro que dice, en la teoría de la Torre de Babel, y yo, a ver, alto, ¿cómo que la teoría de la Torre de Babel? O sea, esto es la palabra de Dios. Es lo único que sucedió. No, es una teoría. Y es la teoría de la comunicación y bla, bla, bla. Y está la otra teoría y la otra teoría. Y entonces para mí fue como abrir un panorama. Y lo primero que hice en mi primer semestre de psicología fue hacer una investigación profunda sobre todas las religiones que yo pude encontrar. Y encontré muchísimas religiones. Y todas las religiones, incluso encontré una que
fumaban y se ponían pachecos con marihuana y luego se ponían a adorar y se ponían a orar. Católicos, mormones, islámicos, todo lo que tú te puedes imaginar. Bueno, no todo. Yo sé que todavía me faltaron muchas cosas por ver. Y todas tienen milagros y todas tienen una misión, todas tienen un propósito. Que dices, bueno, habla también la ciencia que tenemos el gen de Dios, ¿no? Y que en nuestro cerebro tenemos un gen que busca ese conectarse con algo externo, con algo superior. Y yo vi, la Virgen de Fátima hace milagros, Malverde hace milagros, la Santa Muerte hace milagros, la Santería hace milagros, según como cada quien lo concibe. Entonces dije, bueno, ¿será que entonces la semejanza con Dios es que nosotros pensamos, creemos, hablamos, sentimos y creamos? Entonces la realidad la creamos con nuestro pensamiento. Por eso cuando le preguntan a ChatGPT, si tú fueras el diablo, ¿cómo vas a destruir la humanidad? Le dice, voy a distraerte, voy a capturar tu mente, voy a capturar tu cerebro para que no pienses, para que no crees, porque esa es tu magia. Entonces, cuando tú vienes a terapia, vienes con tu pensamiento, ni siquiera te das cuenta de que piensas. Pero cuando vienes a terapia, analizas tu pensamiento y aprendes a cambiarlo. Una vez me dijo un alumno, maestra, entonces en eso consiste todo, en cambiarle el pensamiento al paciente. Sí, le dije, en eso consiste todo. Dijo, pues no está tan difícil, ¿no? Le dije, a ver, hágalo el suyo. Exacto. Cambia tu pensamiento primero. Y es un proceso que se tendrá que dar. Ahora, en base a eso, yo decidí, te decía la otra vez, que dije, bueno, yo creo en el Dios de mis padres, creo en Jesucristo, creo en el Dios de la Biblia, porque es el Dios que a mí me salvó y que a mí me hace milagros, pero ¿qué crees? También tengo mi ideología de ese Dios, o sea, no es ese Dios que me va a venir a castigar. Yo les digo, y a manera de broma o no, les digo, mira, Dios se levanta temprano, se prepara su café, abre la ventana, me ve dormidita y dice, ¿cómo le voy a hacer para que esta le vaya bien? Porque está bien loca, ¿no? O sea, Él está ahí para ayudarme. Y eso pues me ha dado una visión muy, muy distinta. Digo, aún en los momentos de crisis, ¿verdad? Porque volviendo al punto de la crisis, pues también hay Dios, ¿no? y hablando de este tema de crisis, así como un gastroenterólogo no está exento de enfermarse del estómago, un psicólogo no está exento de enfrentar crisis. Y tú enfrentaste una crisis y de esa crisis desarrollaste un protocolo de intervención en terapia breve para el mal de amores. Para el mal de amores. Fíjate que es fuerte. Todavía ayer antier me estaba platicando alguien el juicio de la gente, porque, o sea, mi centro es centro familiar psicológico, ¿no? Y resulta que me voy a divorciar. ¿Sí sabes? 6 meses antes me acuerdo que yo tuve una presentación BNI, no sé qué, y mi esposo, mi familia, y y luego me voy a divorciar, ¿sí sabes? El gol, todavía han pasado 4 años y todavía la gente, ahora que voy a hacer el foro, alguien dijo, pero no predica lo que dice, ya ves, se divorció. Y ignorante, ¿no? El divorcio también es saludable y también es salud mental y la familia se transforma. Pero en su momento me pegó como no tienes una idea. Yo volteaba con ese Dios y le decía, ¿cómo es posible que mi familia esté fragmentada, verdad? Se haya deshecho. Y platicamos hace poco con alguien que el corazón se te tritura, ¿verdad? La vida se te tritura, la ideología, el futuro, pues toda mi ciencia, ¿no? Mi manual de que podemos tener una familia, que podemos construir, de que se puede restaurar la familia, y todo se desmoronó. Fíjate, cuando yo decido divorciarme y que empezamos el proceso, yo estaba tomando un diplomado en terapia de pareja. Recuerdo que era llorar y llorar y llorar y llorar de ese diplomado, ¿no? De darme cuenta, porque yo recuerdo que yo en ese diplomado me di cuenta que ya no había nada en ese matrimonio. Wow. En ese diplomado dije, es lo que tienes que hacer. Es lo que hay que hacer. Y empecé a moverme, empecé a tomar la decisión, a prepararme. Ya estaba yo por
terminar la maestría. Ya Cefampi ya estaba más perfilada como empresa, como te digo, ya el equipo estaba muy grande. Y sí fue un golpe muy fuerte. Yo me sumergí en una depresión fuerte como por año y cacho. Y empezó otra vez como la reestructuración. Y nunca dejé de trabajar, que eso fue una de mis grandes ventajas. Empecé a hacer que el retiro para restaurarte el alma y nos fuimos 40 mujeres a Cancún y un retiro espiritual y yo lloraba y lloraba. Yo decía, no es lo mismo llorar en Cancún que en Juárez. Y trabajando, ¿verdad? Y trabajando. Y finalmente, pues desarrollo un protocolo y en un congreso que voy, estoy platicando ahí con los maestros y le platico a un maestro, oye, es que fíjate que yo empecé a tratar con mis pacientes del mal de amores, porque yo siempre digo que yo era una antes del divorcio y una terapeuta después del divorcio. Espérame. Vamos a hacer aquí una pausa para entrar al antes y el después del divorcio. Estamos por Alternativa FM 100.3. Vamos a un corte comercial y regresamos con Lucía Barrios. Regularmente estamos buscando cómo mejorar en distintas áreas de nuestra vida o cómo eficientar nuestras herramientas de trabajo. Y encontré a la empresa de internet que estaba buscando y es iCentral. Aquí en Ciudad Juárez pude encontrar 3 cosas que conecté completamente con iCentral. Número 1, cuando yo hablo, me atienden casi de manera inmediata. Número 2, la calidad del internet, la verdad es que a mí me ha funcionado muchísimo mejor que algunos otros que he probado. Y número 3, cuando me enteré que tiene un control parental, la verdad es que me dio mucha tranquilidad, porque yo puedo tener el control de lo que mis hijos están viendo y están consumiendo. Así que te dejo los paquetes y te dejo toda la información aquí en este QR. Estoy seguro que te va a encantar, tanto como a mí. Estamos hablando aquí en la mesa de Expoliderazgo en Alternativa FM con Lucía Barrios y nos estás comentando de tu antes y después en este proceso que viviste y luego empezaste a desarrollar este protocolo del mal de amores. Sí, te digo que antes yo era con mis pacientes de, pues sí, ya se acabó el amor, pero pues ándele rapidito. Y después no, ya era sentarme con ellos a llorar casi, o acompañarlos. Entonces empecé a desarrollar un protocolo. En ese tiempo estaba yo cerrando mi maestría y vimos unas partes en una clase de duelos y entonces ahí empecé a armarlo y en una plática en una playita ahí en Vallarta, creo, empecé a platicar con uno de mis maestros y le empecé a contar y me dijo, oye, yo voy a tener un congreso en Ensenada, te invito, vente. Y yo fui y lo presenté y luego me invitó a otro y luego me invitó a otro y yo, wow, ¿no? Entonces yo andaba de playa en playa, dando clase de lo que me gustaba y ganando dinero y pasándomela pero bien a gusto. Y fue un año muy padre, un año y cacho que estuve muy enfocada en eso. Y pues sí, no que descuide, pero pues menguó un poco Cefampi, ¿no? Al grado que yo llegué a pensar en desaparecerlo. O sea, era difícil porque era mi familia, así, ¿sabes? Como que yo sentía que era parte de la familia. Tuvo que haber una reestructuración cognitiva también en mí, claro, para decir, ok, la familia se reconstruye y ahora eres tú con tus hijos. Y luego pues mis hijos ya están grandes, así que casi me tocó el nido vacío y el divorcio casi simultáneamente, ¿no? Porque a mis hijos que la universidad, que aquí, que allá. Entonces, pues fue un cambio, una reestructura y retomar Cefampi. ¿Qué pasa? El año pasado me invitan a ser candidata a diputada por el Partido Verde Ecologista y me pareció una plataforma pues muy buena. Dije, va a ver qué podemos hacer por la comunidad todavía con mayor alcance. Claro, todo con la salud mental, que es mi expertise. Yo política nunca había sido ni tenía nada que ver con eso, pero siempre estoy con que tenemos que hacer algo por nuestra comunidad. Siempre he trabajado en asociaciones civiles y pues mi propia asociación, ¿no? Y conozco, pues ahora sí que muchísimas cosas que no tenía a lo mejor ni idea de que sucedían.
Y fue también una sensibilización con la gente de decir, hoy tenemos que hacer más cosas, ¿no? Entonces, eso me hizo voltear ahora con empresarios, a empezar a hacer proyectos, empezar a hacer vinculaciones. Vamos a realizar una serie de proyectos. Empezamos con este foro, que es una gran plataforma que le vamos a ofrecer a la comunidad como una herramienta de salud mental. Claro, antes de entrar al foro, porque está próximo en este mes, en estos próximos días, el foro de salud mental, pero ¿qué le aconsejas con este protocolo que tú desarrollaste del mal de amores para cerrar un poco este punto? Claro. Alguien que está pasando mal de amor, ¿cuál sería la recomendación? Primero que nada es acepta que te vas a sentir mal. Es como cuando estás enfermo. Y una de las cosas hermosas que descubrí es cómo nuestros antepasados trataban el mal de amores como una gripa. Te daban medicamento, te acostaban en una camita, te hacían sopita, te acompañaban, te cuidaban por un tiempo para curarte el corazón. Es un proceso que tendrás que vivir, y el duelo, la única forma en la que vas a atravesarlo o que vas a pasarlo es atravesándola. No lo puedes lidiar de otra, si no, pues nomás te vas a estar dando golpes contra la pared. Entonces, el primer paso es ese. No te vas a sentir bien, porque te quieres sentir bien luego. Ahora, segundo paso, no te tienes que ir al otro extremo. El amor y el odio son la esencia de la misma cosa. Y a veces te vas y es que lo odio, no lo quiero ver, maldito, y le voy a hacer la vida imposible y lo voy a demandar, o no sé, le declaras la guerra. Te vas al otro extremo. Encuentra el equilibrio, la manera en la que puedas terminar saludablemente. Esa fue una de mis grandes apuestas cuando yo me siento con mi ex esposo. Le digo, bueno, tú y yo nos hemos amado muchísimo, llegamos a este matrimonio con las manos vacías, crecimos muchísimo juntos, que el amor nos alcance para divorciarnos bonito, ¿no? Para no hacernos tanto pedazos, ya estábamos hechos pedazos, ¿no? Entonces, de cierta manera, respetamos ese código los dos. Hemos tenido también nuestros buenos momentos de crisis, ¿no? Porque nada es perfecto. También mis hijos tuvieron sus crisis, hemos salido adelante, y esta situación que estás viviendo, el mal de amores, va a pasar, y hay dos. Una, pues va a pasar y corres el riesgo de que la vuelvas a repetir la historia. Otra, si vas a terapia, va a pasar, vas a aprender y puedes cambiar la historia. Y es después muy bonito. Ya después de 4 años, ahora ya yo nunca me imaginé que me iba a convertir en esta mujer. O sea, yo hace poco pensaba y decía, si yo viajara 4 años atrás a verme a mí misma, nomás de verme diría, ¿tú quién eres? ¿No? O sea, me espantaría de la mujer en la que me he convertido en estos 4 años, y ha sido algo muy bueno. Entonces, hay un protocolo, hay que pasar el dolor, vivir el viacrucis, digamos, para que finalmente pueda resucitar. Porque si un divorcio, una ruptura amorosa es muy fuerte, a veces la minimizamos. Desde adolescentes la minimizamos. Cuando la adolescente llega llorando, ¡ay, te vas a conseguir otra! A ratos te va a olvidar. Pero en realidad son huellas, y hay unas mucho más profundas, ¿no? Pues yo duré casi 20 años casada, entonces no es como que al rato se te va a olvidar, ¿verdad? Oye, es que qué interesante lo que estás diciendo también respecto al adolescente, ¿no? Los que tenemos hijos adolescentes, ¿cómo le ayudamos a nuestros hijos en ese? Porque es un proceso de duelo. A veces para el adulto es, ay, ni que se fuera a casar y ni que... Pero son emociones, son sentimientos, y son muy reales para el adolescente o para el joven, ¿no? Tan igual de reales que para un adulto. ¿Cómo le ayudamos a nuestros hijos adolescentes a pasar su proceso también? Es un mal de amores, ¿no? No se iba a casar y no hay un contrato firmado ni vivieron juntos, pero es un proceso de dolor para ellos. ¿Cómo los ayudamos? La primera es valídalo. O sea, valídale su dolor, sí. Yo entiendo que sí, yo sé que está bien feo el extrañar a alguien. Por ejemplo, yo me acuerdo que me despertaba en la madrugada, y eso me impactó mucho porque me desperté, me senté y estaba así como con un ataque de ansiedad, y estaba llorando y lloré. O sea, dormida, estaba sufriendo así, ¿sabes? Y hace poco una paciente me contó lo mismo, y yo,
te entiendo, hermana. Sé de lo que hablas. Te entiendo. Y vas a estar bien y va a pasar. Y son procesos que tienes que vivir. No es tan sencillo. Incluso también el que se va o el que rehace su vida aparentemente muy, muy rápido, pues también tiene sus procesos. A veces nada más son parchecitos. Y voy tapando con relaciones, ¿no? Y tengo una relación y tapo esta y tengo otra relación y tapo. Pero en realidad no vivo el proceso. Y es necesario reconstruirte porque no hay nada más bonito después del divorcio, yo digo, que restaurarte. Y ya después si viene algo bonito. Hay una metáfora que aprendí de un gran maestro que amo, que es Armando Quirós, que él nos cuenta la metáfora del grillo. Y él dice que cómo los grillos se aparean, ¿verdad? Dice, el grillo para aparearse empieza a tocar una melodía y empieza a tocar ciertos decibeles y ciertas notas que la cigarra escucha y empieza a imitar hasta que encuentra la melodía exacta y entonces se atraen y se aparean, ¿no? Entonces tendremos que afinar nuestra sintonía y después de un divorcio quedas bien golpeado, o sea, ¿qué sintonía vas a tener para atraer el amor? Y lo digo entre comillas, ¿verdad? Y he escuchado infinidad de historias de al mes, a los 2 meses, ya tengo pareja, ya. Yo creo que ese también sería un buen consejo. Si te estás terminando una relación, restáurate primero, reconstrúyete, analízate, ¿verdad? Y pues ve a terapia. Y es ayudarle a nuestros adolescentes a ese mismo proceso, ¿no? Ayudarles a que tengan ese proceso de restauración, ese proceso de afinar su instrumento emocional. Exactamente. Para que aprenda la lección o que no sé cómo decirlo. Y fíjate que desde adolescentes también yo diría, pues no tengas novio todavía o novia, sal con varios. Ten amigos. Ten amigos. Pero no tomes el compromiso de tener una pareja y estar al pendiente de la validación de esa pareja o de que tus emociones estén enganchadas, porque es difícil, luego te enganchas de fantasmas, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Estamos hablando de salud mental y recientemente Forbes, la revista, acaba de lanzar una estadística respecto a salud mental, que es el principal problema de salud por encima del diabetes, por encima del abuso de las drogas, por encima de la obesidad, por encima del estrés. Bueno, está por encima del cáncer. Y dice que la salud mental está es un 45% en ese ranking que hicieron en 61 países. La depresión, la ansiedad están, pareciera que apoderándose de las personas. Claro. ¿Qué hacemos? ¿Cómo le hacemos para atacar y alcanzar el bienestar? Primero que nada, reconocerlas, porque no reconocemos las enfermedades de la ansiedad y la depresión como tal. De hecho, hace poco me decía un médico, no, pues yo no entiendo eso de lo de la depresión. La verdad para mí es, pues levántate, ponte a trabajar. Y yo decía, eres médico, ¿sí sabes? Y no lo entiendes. Entonces, yo creo que eso sería el primer punto, poner en la mesa, ponerlo visible, porque a una persona que está en una silla de ruedas, tú no le exiges que camine, tú sabes que está ahí porque tiene una discapacidad, pero a una persona con ansiedad o depresión no se lo ves en el cuerpo aparentemente. Hay ciertos rasgos que a lo mejor lo puedes ver que se muerde las uñas o lo puedes ver que está inquieto, pero no ves todo lo que su mente le está diciendo. Igual al deprimido, ¿no? O al que tiene la ideación suicida, que no, tú lo puedes ver riéndose, puedes verlo contando chistes, pero él en su soledad, en su privacidad, está ideando cómo terminar con su vida. Entonces, ese sería, yo creo, un primer punto y es parte de la intención de visibilizar esto. A esto le llamamos enfermedades mentales, no solamente a las otras más catastróficas, que todas son catastróficas, ¿verdad? Pero hay unas que tienen nombres como más catastróficos, como la esquizofrenia, la disociación de la personalidad, el limítrofe. O sea, ya hablamos como de, sí, eso sí, pero la ansiedad y depresión se está haciendo una palabra común.
Y entonces ya minimizamos hasta en el meme, ¿no? Que los jóvenes todos, ansiedad, y se dejan caer, ¿no? Pero lo minimizamos. ¿Y será que se está normalizando la ansiedad? Una de las cosas los factores principales es, yo pienso, las enfermedades que ha habido, como yo creo que una de las consecuencias que dejaron el COVID y todo lo de la pandemia, la situación del aislamiento, el que ahora las normas de educación nos ayudan a distinguir, porque igual siempre ha habido, pero ahora lo podemos medir, lo podemos detectar, lo podemos conocer, y por eso pues ya lo podemos ver más. Y otra es que la educación o la cercanía realmente en la familia está menguando muchísimo. Y a veces creemos que estamos cercanos porque te mando un mensajito de buenos días o te mando un meme, pero en realidad la cercanía es tocar, ¿verdad? Abrazar, convivir, escuchar, ver a los ojos, comunicarte exactamente con todos tus sentidos. Y el hecho de no tener, ya ves que el experimento que hicieron con los bebés, que no, unos bebés que dijeron, esos bebés no los van a tocar, no les van a dar nada de cariño para que, a ver qué tanto necesita cariño o palabras lindas los bebés. Solo les daban comida y los limpiaban, ¿no? La mayoría de esos bebés murieron porque necesitan la cercanía con niños. Luego lo vieron en un hospital con niños que la mayoría de los prematuros morían y había un hospital donde no morían y dijeron, ¿qué está pasando ahí? ¿Cuál es la diferencia? Van y la diferencia es que había una enfermera que se sentaba con los bebés, los abrazaba, platicaba con ellos, les cantaba, les daba besos y era el amor de esa enfermera la que los hacía crecer. Entonces, eso casi no lo ves en las familias, es muy superfluo, estamos en el teléfono, estamos ocupados ganando lana, estamos estamos en un mundo muy acelerado y queremos un robot al lado, ¿no? Entonces, que eso ha traído mucha despersonalización y trae los trastornos adaptativos. Absolutamente. Entonces, una medicina para el bienestar emocional y el bienestar mental es dar amor. Dar y recibir. Dar y recibir. Dar y recibir. El amor es porque una hay que aprender a recibirlo, emoción, ¿no? Positiva, por supuesto. Ahora, ¿qué es amor? Exacto. Tendríamos que reestructurar mis conceptos de amor y esa ya es otro podcast bien profundo, ¿verdad? Pero el amor es uno de los ingredientes, sobre todo en la familia, el bienestar de la familia, que es lo que concebimos. Concibas a la familia mamá, papá, mamá con hijos, papá con hijos, mamá con mamá, papá con papá, como sea la estructura de la familia. Pero en ese núcleo es donde se crea tu personalidad, se crea. Yo siempre le digo, por ejemplo, a mis pacientes adolescentes, le digo, mire, mijo, usted tiene que poder hablar con su mamá de esto, porque si no va a hablar con su mamá, no va a poder hablar con su novia, con su esposa, con su vecina, con su jefa. Entonces, necesita hacerlo. Y a veces a los papás les digo, oye, déjate ganar. Por favor, escoge tus batallas. Tienes que dejarlo que gane, porque si tu hijo no te gana a ti, no va a ganarle al mundo. Entonces, a veces yo como papá estoy compitiendo más con mi hijo y voy propiciando más cuestiones de ansiedad. Las conductas violentas, el burnout, las conductas violentas pasivas o psicológicas, digamos, como la ley del hielo, yo no le digo nada, también son violencias y eso causa mucho estrés, mucha ansiedad. Genera ansiedad, genera estrés, genera impotencia y yo creo que genera intolerancia. Y al final de cuentas, ira. Exactamente. Y la depresión, acuérdate que es ira y tristeza, no solamente tristeza. Estamos hablando de temas bastante cruciales en el núcleo familiar y dices, hablo con mis pacientes, papás, y les digo, oye, elige tus batallas. Yo creo que en Expo Liderazgo nuestro eslogan es, para crecer en tu liderazgo necesitas estrategia. Totalmente. Y yo creo que esto es una frase para mi vida principalmente, es fundamental, ¿no? Me ayuda a tomar decisiones bastante estratégicas. Algunas han funcionado, otras no, pero creo que
tiene que ver mucho con el liderazgo como padres. Nos estamos guiando un poco más al tema, a lo mejor sí de papás, pero es que necesitamos ser muy claros en qué queremos para la generación y no como un querer egoísta de yo quiero que tú hagas o que tú seas. No, sino dejar un camino más claro, dejar un camino más estratégico, dejar un mejor camino a la generación que está atrás. Pero yo cómo estoy contribuyendo a ese camino, yo cómo estoy eligiendo para que sea mejor que yo. La especie se tiene que mejorar. Exacto. Y yo te iba a decir, yo lo resumiría todo en lo que quieras que haga, hazlo. Total. Así de simple. Y el así ejemplo. Es. El ejemplo. Y a veces platico yo con mi hija, tengo una hija maravillosa, mis 2 hijos, ¿verdad? Pero mi hija ahorita está en la etapa de que está estudiando, está trabajando, está en el modelaje, está en el emprendimiento y es muy visionaria. Y ella dice, mamá, yo quiero ser una mujer de negocios y yo quiero. Y un día le decía yo, ¿de dónde sacas tú tantas cosas, hija? Y me dice, pues de ti, ¿cómo que de quién? ¿No? Y yo, en ese momento dices, caray, pues somos el ejemplo, vivimos, estamos. Y a los papás que de cierta manera les toque acompañar este mal de amores de sus hijos, abrácelo, sea usted ese amor. Total. Usted regálele esa flor a su hija, usted déjele esas palabras de validación, de amor, de manera que ella no necesite. Que, mira, yo he escuchado infinidad de veces niñas que caen con estás bien bonita, es que hueles rico, es que cosas bien simples que dices, si tu papá, mamá se las dices, pues ya sé, estás bien bonita, sí, gracias. Ajá. Pero si nunca las escucha, el que venga primero a decírsela, la va a convencer. ¿Sí me explico? Sí, totalmente. Entonces es una metáfora de hazlo, haz por tus hijos lo que quieras que ellos hagan. Ahora, yo entiendo que los papás se desesperan. Yo misma a veces con mis pacientes les digo a los muchachos, oiga, mi hijo, usted ya está usando la ansiedad para manipular, y eso no se vale. Así que, pues va a tener que hacer tal o cual cosa, ¿no? Porque sí, también está esta parte donde pueden estar manipulando y pueden estar tomando ventajas a veces, pero hay otras donde los chavitos, de verdad, yo digo, a mí me encanta trabajar con adolescentes porque son rápidos, no tanto como los adultos. Al adulto le tienes que quitar una máscara y otra, y el adolescente es como más suelto. Entonces 4 o 5 sesiones el adolescente ya salió. Vámonos. Ya salió y bien bonito, ¿no? Oye, hablando de esto de máscaras y que puede salir a lo mejor más fácil un adolescente, está este triángulo de la actitud donde tiene que ver con los pensamientos, todo lo que tenemos en nuestros pensamientos, eso genera creencias y de nuestras creencias le damos nuestros propios valores. Los adultos hemos generado tenemos pensamientos más arraigados, por supuesto, que un adolescente, y las creencias pueden ser totalmente más fuertes y el valor de decir eso está completamente mal o completamente incorrecto, porque es una creencia que tenemos y a veces esas creencias se convierten en techos mentales que no nos permiten hacer. Estamos dentro de este contexto de familiar, de dar amor, estamos hablando de ansiedad, estamos hablando de depresión, estamos hablando de ese bienestar. ¿Cómo se le hace? ¿Cómo le hacemos? Digo, en términos resumidos, para ir quebrando ciertas ideas, ciertos pensamientos culturales, familiares, que no permiten que nuestra actitud o que la actitud como adulto, como papá, como tutor, logre penetrar y conquistar el corazón de sus hijos. Quiero que el corazón de tu hijo es tuyo. Él te ama, te admira, hay etapas de la vida y eso es importante definirla. Generalmente cuando estamos nosotros en la etapa de 40, 50, 60, es la etapa de la productividad versus el estancamiento.
o alcanzo lo que siempre quise alcanzar o ya me voy a quedar estancado. Entonces la mayoría, y que me regrese a la escuela y que compré la casa y que puse el negocio y que es esa etapa. El adolescente está en otra etapa. El adolescente está en la etapa de ¿quién soy yo? ¿A dónde voy? ¿Qué me gustaría? ¿Quién quiero ser? O sea, él está en la búsqueda de su identidad. Entonces viene ese choque que dices, donde el papá ahorra para una casa, porque el otro ya está acá queriendo producir. Porque el otro no ahorró. Y él, exacto, y el otro está, ¿quién soy yo? Tendré una casa, viviré para entonces, ¿verdad? O sea, están en etapas distintas. Esa sería una primera. Otra es, dice Salomón, que la vida y la muerte están en las palabras. Y tú decías ahorita, cuida tus pensamientos, ¿verdad? Diría al pensamiento aquel de cuida tus pensamientos porque se convierten en palabras. Cuida tus palabras porque se convierten en actos. Cuida tus actos porque se vuelven hábitos. Y cuida tus hábitos porque se vuelven tu destino. Entonces yo digo que el cerebro, ahorita hablando de que lo que hablábamos al principio de que llegué a la conclusión de que creas con tu mente y a la hora de estar orando, pidiendo, estás creando con tu pensamiento. El cerebro le gustan atajos. El cerebro dice, ay, pásame la de esta, del de este, gime, ¿no? O sea, reduce. Entonces el cerebro dice, no hay, esta luz es para sentirme mal. Tú tienes que reestructurarle y decir, no. Cuando veas esta luz, por ejemplo, venir a este restaurante me recuerda cuando vine y me propusieron matrimonio, ¿no? Con el Mal de Amores. Ya con el protocolo le das un resignificado a ese lugar. Luego vuelves a ir a ese lugar y, aquí es cuando vine con mi protocolo y hice tal y cual cosa. Le das un resignificado a las cosas. Entonces, esto hace que puedas cambiar tu pensamiento. ¿Cómo vas a cambiar tu familia? Y este mensaje sí es para los papás que nos estén escuchando. Cuida cómo le hablas a tu familia. Las palabras que usas cuando te diriges a tus hijos son tan importantes. Cuando yo escribo el manual para la educación de padres, hice una investigación y descubrí que los judíos, en efecto, aunque fueron perseguidos por Hitler, han sido bendecidos en donde quiera que se paran. Tú ves un judío con lana. Y descubrí que en su cultura, sus padres tienen la costumbre de poner sus manos 3 veces al día en sus cabezas y orar por ellos. Y los bendicen. Y le dicen, versión Lucía Barrios, busque la de la Biblia. Porque yo digo, versión hasta mexicana, tú eres el líder. Tú eres bendecido donde estás. Todo lo que hagas, lo que tu mano emprenda, va a dar fruto. Van a venir las naciones a pedirte prestado. Tú eres cabeza y no cola. Y le empiezan a dar una serie de bendiciones que donde se pare dice yo puedo. Pero si nosotros somos los que, ves, no te salió bien, ves, no te quedó, no lo vas a alcanzar, te vas a caer, no lo vas a hacer, eres un flojo, eso es lo que va a hacer. Entonces, cuida las palabras que usas, porque al final se va a convertir en un destino. Y está como la señora que llegó con la adolescente embarazada y me dijo, por eso no le hice quinceañera, porque yo ya le había dicho que ya antes de los 15 me iba a salir embarazada. Y le dije, ¿cómo no se le ocurrió decirle que iba a ser médico o abogada, hombre? Sí, igual lo hubiera hecho. Igual y le hubiera condicionado. Exactamente. ¿Cuánta responsabilidad tenemos? Y siempre en modo de chiste decimos mi esposa y yo, ¿cómo no nos pusimos a presupuestar, verdad? Antes de tener hijos. Ya sé, no, hombre, no. Si son un acto de amor. No, digo, amamos si no, a nuestros nunca hijos. Los tienes. Claro, pero creo que es momento de sentarnos a presupuestar esas palabras y esos actos de amor que ellos necesitan. Y a veces el hijo puede decir, yo no te lo pedí, yo no pedí que nacer y a ver, ese es otro tema, pero desde mi adultez, mi responsabilidad y mi responsabilidad como padre es dirigir y guiar a nuestros hijos bajo esa estrategia
de éxito, pero no éxito de humo, sino realmente que cumpla el propósito por el cual está en esta tierra. Esa es parte de nuestra tarea como padres. Exacto. Y mira, se van a equivocar. Claro. Ahorita ya mis hijos 20, 19 y 20 años han cometido sus errores, pero son buenos ciudadanos, son sanos, se cuidan, se protegen. Yo los veo que se aman a sí mismos y eso hace que se den un valor en la sociedad y están luchando por hacer cumplir sus sueños, su futuro. Saben que hay que trabajar por lo que se quiere conseguir, que cualquier cosa que hagan en la vida y cualquier cosa que usted quiera hacer en la vida lo puede hacer si practica. Lo único que hay que hacer es practicar. Y con eso yo digo, y son temerosos de Dios, bueno, pues que Dios los guarde, ¿verdad? Porque sí, no puedo ser la mamá helicóptero. Fíjate que ahorita que estabas diciendo de este proceso de los judíos que hacen este protocolo de los judíos, ayer les estaba confesando a mis hijos precisamente eso. Ustedes sienten a veces en la noche, porque lo hacemos, ¿no? Nosotros oramos por nuestros hijos y les decía, pero cuando ustedes están dormidos, ¿no sienten como una mano que toca su cabeza? Y voltea uno de ellos, papá, ¿por qué? Le digo, porque tu mamá y yo vamos en las noches y oramos y los bendecimos y pedimos a Dios que ustedes sean y cumplan el propósito por el cual aquí están en esta tierra. Nos decían cuando teníamos 2 hijos, ¿y quieres más hijos? Mira, creo que si viene otro hijo, porque no estábamos operados ni nada, si viene otro hijo, que no venga a nacer, crecer, estudiar, construir y morir. No, o sea, que venga y que traigamos familia, que traigamos hombres y mujeres a esta tierra con un propósito claro que impacte la vida de muchos, así como personas y todas las personas que se han sentado aquí en Expo Liderazgo. Estamos hablando con Lucía Barrios y estamos en Alternativa FM. Vamos a un corte comercial y regresamos rápido. Regularmente estamos buscando cómo mejorar en distintas áreas de nuestra vida o cómo eficientar nuestras herramientas de trabajo. Y encontré a la empresa de internet que estaba buscando y es iCentral. Aquí en Ciudad Juárez pude encontrar 3 cosas que conecté completamente con iCentral. Número 1, cuando yo hablo me atienden casi de manera inmediata. Número 2, la calidad del internet, la verdad es que a mí me ha funcionado muchísimo mejor que algunos otros que he probado. Y número 3, cuando me enteré que tiene un control parental, la verdad es que me dio mucha tranquilidad, porque yo puedo tener el control de lo que mis hijos están viendo y están consumiendo. Así que te dejo los paquetes y te dejo toda la información aquí en este QR. Estoy seguro que te va a encantar, tanto como a mí. Regresamos y estamos aquí en la mesa de Expo Liderazgo y hemos dicho que para crecer en tu liderazgo necesitas estrategia y estamos hablando de cómo ayudar a nuestros hijos y cómo dirigir también a nuestros hijos, adolescentes y de cualquier edad. Lucía, tú eres una emprendedora, visionaria, empresaria, autora, psicoterapeuta y de ahí, porque si no el podcast no, pero estamos hablando pues de este proceso y hay una historia que creo que vale la pena que nos traigas acá a los micrófonos. Y retomando el punto de lo que decías ahorita de estos padres que bendicen a sus hijos, porque es bien decir y el bien decirles les va marcando un buen camino. Sabes que yo todo esto me acuerdo que empezó por la tesis. ¿Qué voy a hacer de mi tesis? Bueno, pues salgo con la familia, ¿no? ¿Y qué haré? Y entonces escuché esta historia y esta historia es el principio de todo. Y contaba la historia que había un papá que por cuestiones de trabajo pues tenía que tomar 2 trabajos, por cuestiones de dinero tenía que tomar 2 trabajos, pero esto significaba que iba a entrar muy temprano, así tipo 4 de la mañana, iba a salir súper tarde, tipo 11, 12 de la noche. Entonces no iba a tener tiempo para ver a sus hijos excepto el domingo en la tarde. Sin embargo, tuvo que hacerlo. No tenía de otra. Y cuentan que cuando él llegaba a su casa a las
11, 12 de la noche, iba con sus hijos y oraba por ellos y les hacía un nudo en la sábana. De manera que el niño cuando despertaba en la mañana veía el nudo y decía, mi papá estuvo aquí. Wow. Y yo dije, wow, ¿cuántos estamos sin estar? ¿Y cuántos no estando podemos estar? Entonces, eso es lo primordial para nuestros hijos, estar. Así que, claro que sí deben sentir tus hijos que estás orando por ellos. ¿Qué significa estar? Estar, acompañar, validar, educar. Yo recuerdo la vez que me senté en las escaleras y dije, les tengo que enseñar todo. Ahorita tienen 19, 20 y todavía hay que decirles tal cosa o hay que jalarles, porque ya no se dejan tanto que les digas, pero les quieres ir diciendo, pero es estar. Y cada etapa de la vida de tu hijo es distinta. Cuando están chiquitos, te requieren 24/7 y luego ahorita a veces te contestan, a veces no. Exactamente. Entonces, vive como mamá, disfruta como mamá, como papá, si es que tienes hijos, como esta familia, esta estructura de la familia. Y si te estás reinventando, si estás pasando por un proceso de divorcio, de duelo, o estás cambiando de época, también reestructúrate. Acompáñate de la terapia psicológica. La verdad es que es una herramienta invaluable para la salud mental. Y puedo tener, no sé, yo creo como unos 1000 archivos si los grabara de gente que me ha dicho, ¿cómo no vine antes? Así que vaya de una vez, por favor. Sí, antes de entrar al foro me voy a sentir con la libertad. Tú eres la invitada, pero me voy a sentir con la libertad de cuando mis hijos empezaron ya a crecer. Mis hijos son pequeños todavía, ya uno entrando ya adolescente, pero yo dije, y en una conversación con mi esposa, ¿cómo le hacemos para pasar por este proceso de adolescencia con nuestros hijos? Y empezamos a hablar, a buscar entendimiento, a buscar sabiduría. Y en esa búsqueda, fíjate que vino revelación. Gánate su oído. Si te ganas su oído, en medio de cualquier crisis, a quien va a escuchar es a ti. Y tú quieres lo mejor para. No quiero capturar su alma porque ellos tienen su propio propósito. Y hasta ahora, como un consejo o no pedido, le hemos compartido a otras personas que están pasando por tipo de estos procesos con familia, con sus hijos, cómo es trascendente conquistar el oído de tus hijos para que cuando tú les hables no se cree una resistencia, sino que puedan escucharte, haya razón y entonces poder tener una resolución y una consecuencia positiva. Sí, claro. Y muy tan valioso es que tu hijo te escuche como que tú lo escuches. Totalmente. Es una línea abierta. Exacto. De aquí para allá y de allá para acá. Una vez me decía una mamá, ay, es que me dice, hable y me está diciendo puras tonterías que de la amiga, que no sé qué me fastidia. Le dije, escúchela. A lo mejor la historia de la amiga es la de ella. Y usted tiene que ir atando cabos y decir, si acá dijo esto. Sí. ¿No? Escuchar a tus hijos te abre un panorama muy distinto, porque entonces puedes hablar asertivamente. Y yo les he dicho a mis hijos, mira, habrá cosas que yo no sé, habrá cosas que me voy a equivocar, habrá cosas porque de pronto ellos se convierten en tus maestros y vienen y también te dan ciertas lecciones que tienes que apechugar y decir, perdóname, ¿no? Tú tienes la razón. Y no está mal, fíjate, yo esto lo manejo mucho con papás, sobre todo más o menos de mi generación y más arriba, que no, los hijos tienen que venir a buscar a los padres. Y yo digo, ¿por qué los padres no pueden ir a los hijos? Cuando yo estaba enseñando a mi hijo a ir al baño, una vez me desesperé mucho por tal o cual cosa y le di unas nalgadas. Y me agüité, ¿verdad? Y me acuerdo que le puse ahí en la computadora de esas grandotas, como que el niño que vaya nunca le vaya a pegar por esto. Yo, y ahí voy con mi hijo y le digo, mi hijo, perdóname, mira. Y él así, pues que tenía 3 años, me agarró y me abrazó y me dijo, no te preocupes, mamita, no pasa nada, ¿no?
Entonces yo siempre lo he recordado pensando que yo tengo 40 y tantos. Si viene mi papá y me pide perdón, pues me voy a desmoronar también, no pasa nada, ¿verdad? Pero está bien mostrarle de pronto a tus hijos, me puedo equivocar y tengo de esta entereza y vengo y me disculpo y eso no me hace menos ante ti. Sigo siendo quien soy. Pero es una disculpa o es un perdón genuino. Un perdón. Porque reconozco que me equivoqué. Exacto. Porque hay otra línea donde el hijo comete pues se porta mal, pues no. Y luego papá, mamá corrigen, pero merece el correctivo. Claro, es que no te exime. Y entonces, cuando sí merece el correctivo, luego viene el papá, perdóname. Ahí no aplica. Ahí no perdón. Aplica. No, yo digo cuando tú te equivocas. No, yo entiendo eso, nada más para aclarar. Sí, claro. Y marcar muy bien la línea donde sí pides perdón y donde mantienes tu autoridad, no de autoritarismo, sino porque tú eres el adulto responsable que pone los límites de disciplina, porque eso crea seguridad en nuestros hijos. Sí, y bueno, y ahí también nos vamos a un tema más profundo, porque es decir, las mamás a veces no tenemos memoria, ¿sí sabes? Y hasta lo tenemos de meme que van y le dicen, oye mamá, ¿te acuerdas cuando me diste una nalgada? No me acuerdo, yo nunca. Entonces, a veces ese es un problema, ¿verdad? De que no reconocemos, sobre todo te digo que ya más adultos, no reconozco que también yo puedo tener conductas que lastimen a mi hijo. Total. Y hay que identificarlas. Y no le doy la validez a él de decir, híjole, ¿sabes qué? Me di cuenta que te lastimé, estuvo mal. Perdón. Sí. ¿Así? Sí. Hay tanto que seguir hablando y conversando en esta mesa, pero vamos a tener disponible un foro, Foro de la Salud. Es el primer Foro de la Salud que estás organizando y cuéntanos de qué se trata, quién puede ir, dónde, cuéntanoslo todo. Bueno, es un foro de salud mental que estamos organizando Cefampi, tu servidora, con Rotary Internacional, el 4110, el distrito 4110, que son todos los clubes rotarios de Ciudad Juárez, y junto con otros empresarios, ¿verdad? Va a ser en el Hospital Ángeles el sábado, este próximo sábado, 1 de marzo, 10 de la mañana, es entrada libre. Vamos a tener 4 ponencias, una de ansiedad, una de depresión, una de ideación suicida y vamos a cerrar con el bienestar emocional. Esas son ponencias cortitas con técnicas sencillas que tú puedes practicar para manejar la ansiedad. También vamos a tener un foro con 5 ponentes y un experto. El experto es el presidente del Colegio de Psicólogos, el doctor Francisco Ramírez Arballo. Y vamos a tener 5 distintas perspectivas que también fomentan la salud mental sin ser psicología directamente, como es la medicina cuántica, los derechos humanos en la salud mental, el coaching transformacional, la espiritualidad en la salud mental y las políticas públicas en salud mental. También vamos a tener un performance con Tomás, Tomás III, va a pintar va a ser un arte de salud mental en vivo. Tendremos stands, va a haber stands de spa, de escuelas, de iglesias, de distintas marcas que se han sumado a la causa y pues esperamos que toda la comunidad pueda ir. Está hecho con mucho amor, realmente nace en el corazón de tu servidora y del gobernador Rotario, donde lo estuvimos platicando, lo gestamos y la verdad es que se ha sumado mucha gente que quiere participar y espero que vaya mucha gente. Estaría por demás preguntarte de dónde nace y por qué nace este foro, porque ya debe ser la misma esencia de ayudar a esta comunidad y contribuir a esta comunidad, así como surge Cefampi. Claro, sí. Y Lucía, si pudieras resumir un mensaje para quien está escuchándonos el día de hoy a través de la radio, a través de las redes sociales, ¿qué mensaje nos dejarías hoy? Yo les diría, ocúpate de ti primero. Jesús fue muy sabio con sus palabras. Decía, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ocúpate de tu tranquilidad, de tu paz mental, de que tú estés bien de adentro.
Si tú estás bien de adentro, lo demás va a estar bien también. Y uno de los mejores caminos que puedes tener es la terapia psicológica para que puedas encontrar ese contacto contigo. Yo siempre le digo a mis pacientes, la terapia te regala como la metacognición, porque hasta ellos dicen, es que te das cuenta de otras cosas. Claro, te enseña a observar, te enseña a ser consciente, te enseña a estar bien tú. Una vez que tú encuentras tu centro, muévete y el mundo se va a mover contigo, se va a alinear contigo, a encontrar ese equilibrio en ti. Y pues claro, vaya terapia. Lucía Barrios, ¿cómo te encontramos en redes sociales? Tal cual, Lucía Barrios. También encuentran la página de Cefampi. Pueden tener nuestros números, sobre todo para el foro. Si quieren contactarnos es 656-167-8727. Puro 7. Y 656-279-0115. Bueno, pues próximo Foro de Salud Mental, 1 de marzo en Hospital Ángeles, de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Regístrese a los números que nos estás compartiendo el día de hoy. Y a cualquier información puede buscarnos o dejarnos también un mensaje. Gracias, Lucía, por estar aquí, ser parte de Expo Liderazgo. Gracias a ti. Un gusto. Gracias.